Aquí en Deuteronomio capítulo 18. ¿Dónde estaba ese pasaje que leyó mi hermano Cristian? 1:4. De que hay una palabra ahí. Yo estaba ahí con la primera de Corintios 1:4. Voy a leer una palabra. Sí, es que hay un versículo, no son muchos. Son muchos. Dicen, claro, de tal manera que nada os falte en ningún don, nada os falte. Y el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Fíjense las palabras que fueron leídas ahí. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Irreprensibles para ese día. ¿Por qué? Bueno, estaba ahí con la guitarra y todo eso, no estaba cómodo para abrir la escritura, aparte que la tenía acá. Porque esa palabra creo que el Señor permitió que nuestro hermano la leyera, porque hoy día vamos a estar compartiendo una palabra que es una palabra que está dada para toda la iglesia, a todo nivel y en todos los tiempos. Me refiero, dicho de otra manera, sería desde Adán hasta el último creyente cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es para todos. No es para el Antiguo Testamento, es para el Antiguo y Nuevo Testamento. Es para toda la iglesia. De hecho, la Escritura da testimonio que la iglesia primitiva alcanzó aquello que nosotros tenemos que alcanzar. Ellos alcanzaron algo que nosotros debemos alcanzar también. ¿Saben lo que es? No lo saben. ¿Pueden adivinar? Se llama perfección. ¿Ustedes piensan que la iglesia está llamada a ser perfecta? Bien, bueno, estamos en la misma línea. Mi hermano estaba profetizando allí, hablando al santo su voz, de que debemos ser santos. La santidad no es una opción, no es una sugerencia, no es que el Señor traten, hagan lo posible. No, la santidad es un mandamiento. Y la perfección también es un mandamiento. Sed perfectos. Sed santos. El Señor le dijo a los discípulos, Pedro dijo, sed santos. Y ese es un mandamiento, no es una sugerencia. Y la perfección no es una sugerencia. Por eso que estoy tomándome del pasaje que leyó nuestro hermano, de que estamos llamados a ser perfectos. Claro, nos miramos los unos a los otros y nos miramos a sí mismos y vemos lejos la perfección. Seamos honestos, ¿no? Bueno, yo mismo personalmente veo lejos la perfección. Fíjense aquí en el capítulo, les decía, para todo creyente en todos los tiempos, para todos. Si ustedes ven el Antiguo Testamento,
Desde la vida de Noé empieza a aparecer la palabra perfección. Dice que Noé fue un varón perfecto. Perfecto. Después aparece Abraham. La vida de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Josué y Caleb, los dos que salieron de Egipto, que fueron los dos que, entre paréntesis, fueron los únicos que entraron en la tierra prometida, la palabra da testimonio de que en ellos había un corazón perfecto. Por eso que entraron en la tierra prometida. Eran de corazón perfecto Josué y Caleb. El resto no entraron en la tierra prometida. Después el Señor dio testimonio de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto? Él es perfecto y recto. David también fue hallado de corazón perfecto. De hecho, en el libro de los reyes pueden buscar eso. Dice, y no fue, cuando hablaban de otros reyes, dice, y su corazón no fue perfecto como el de su padre David. ¿Han leído en algunos pasajes por ahí? Claro. Después salía otro rey, dice, y su corazón, Asa, fue uno de los reyes que fue de corazón perfecto, dice, fue de corazón perfecto como su padre David. Ni aun Salomón, no es mencionado Salomón como de corazón perfecto, a pesar de que David hizo una oración al Señor, le pidió a Dios, le dijo, da a mi hijo corazón perfecto. Y Salomón dijo, yo quiero sabiduría, pero quiero sabiduría para gobernar. Y el Señor le dio sabiduría para gobernar, pero Salomón no da testimonio en la Escritura que fue de corazón perfecto. Y así, toda la iglesia primitiva en Hebreos capítulo 11 dice, todos estos alcanzaron la perfección. La iglesia primitiva alcanzó la perfección y luego dice que ellos no recibieron lo que Dios les había prometido a toda la iglesia primitiva. Ellos no recibieron lo prometido porque Dios estaba proveyendo para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros también estamos llamados a ser perfeccionados, pero no separados de ellos. Ninguno de ellos lo prometido. Y no es porque Dios sea injusto. Dios no es injusto. Dios va a glorificar a su iglesia desde el primer hombre hasta el último creyente. Dije a su iglesia. Él va a exhibir su obra desde principio a fin en un solo evento, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que los santos descansan, los santos duermen. Pablo dice, los que durmieron en Cristo. Ellos están descansando. Ellos están en los brazos del Señor. Ellos están en el paraíso, pero no están con cuerpos glorificados, porque ese cuerpo glorificado, me estoy diciendo, no sé por dónde, ¿verdad? Porque para ahí estoy hablando de temas escatológicos, no los... Ellos van a ser glorificados en un evento, y esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí Él vendrá, dice la palabra, vendrá con los ángeles, y dice, vendrá con sus santos, y allí va a glorificar a su iglesia. Y entonces, nosotros estamos llamados a alcanzar la perfección. Estamos llamados a alcanzar esa perfección. Les dije Deuteronomio capítulo 18, ¿no es cierto? Con este pasaje terminamos. Me puse a hablar mucho. Fíjense el versículo 9, cuando entres, ¿en dónde? ¿Me permiten si tuerzo la sección? ¿No me lo permiten? ¿Y qué tal si dice cuando entres en la tierra, decimos cuando entres en Cristo? ¿Podría ser o no? ¿Saben que esa tierra me habla de Cristo? Él es la tierra que fluye leche y miel. Esta tierra me habla de Cristo, la Canaán. ¿Para dónde va la iglesia? ¿No lo cantamos nosotros? Caminando voy, ¿para dónde vamos caminando? La Canaán. Bueno, ellos iban camino a Canaán. Y el Señor dijo, cuando entres en la tierra, dice que Jehová tu Dios te da
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, ni sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. ¿Por qué? Porque es una abominación para con Jehová. Cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Versículo 13. ¿Qué dice? Ajá. Y si ustedes se fijan, esa palabra serás, habla de serás la meta. Ahí lo presenta como un objetivo, como una meta que debe tener el creyente. Serás. ¿Cuándo comienza y cuándo termina esto? Vamos a estar viendo varias cosas. Primero vamos a ver la definición. ¿Cuándo comienza, cuándo termina? ¿Quiénes están llamados a alcanzar la perfección y cómo se alcanza? Porque eso es muy importante. ¿Cómo alcanzamos la perfección? No se trata de decir, hermano, ustedes tienen que ser perfectos, bueno, nos vemos el próximo domingo. ¿Y cómo se alcanza la perfección? Es importante que el Señor nos haga ver cómo alcanzar la perfección. Lo primero entonces dice, fíjense las naciones, hermano, todo eso que aparece ahí, tenemos que ser honestos, de ahí venimos, del mundo. Todo ese tipo de cosas son abominables, de allí nos sacó el Señor. Dice, no, olvídense de estar mirando esas cosas. Y mejor no hablo porque de repente puedo herir. Hasta la iglesia que andan viendo cosas, un médico medio raro, medio brujo, que le puede mejorar no sé qué cosa. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Saben lo que es eso? Idolatría. Los que practicaban la idolatría hacían eso. Pasaban a sus hijos por el fuego para Moloch, para cualquier otro dios. ¿Qué más? Quien practique la adivinación. Me recuerdo allí en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban en uno de sus viajes misioneros, dice que apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Y pasaba Pablo, y allá la muchacha detrás dando voces, y lo peor de todo era que estaba diciendo la verdad. Porque decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, decía la muchacha, ¿ya? Que os anuncian el camino de salvación. Cualquiera habría tenido su ego bien alto. Al otro día lo mismo, al tercer día lo mismo, ya por el cuarto no sé cuántos días, Pablo dice que después de muchos días ya como que a Pablo le empezó a colapsar el tema, se volvió y reprendió ese espíritu de adivinación. Le dijo, sal fuera. En el nombre del Señor, el espíritu salió. Claro, vinieron problemas para Pablo, ¿sí? Porque se levantaron contra él. Agoreros. Los agoreros son las personas agoreras, son aquellos que predicen, les andan prediciendo males, cataclismos y ese tipo de cosas. Ese es un agorero. Ya no me acuerdo las definiciones. Sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, quien consulta a los muertos. Yo diría gracias al Señor que nos sacó de allí. Gracias al Señor que nos sacó de allí, porque dice, todas esas cosas son abominación a Jehová. Luego dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen, más a ti, esto el Señor no te lo ha permitido. Es decir, estrictamente todo lo que aparece ahí para ti, tienes una sola opción. ¿Qué les parece? Una sola opción. Todo lo demás, dijo el Señor, nada. Eso es del mundo. Dice, pero a ti no se te ha permitido, en el versículo
7 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así que estamos llamados a alcanzar la perfección. Cuando decimos definición, vamos a partir por la definición. Siempre si uno dijera que es perfecto, habitualmente, ¿a dónde nos dirigimos? A Cristo, decimos Cristo. Pero sí, es verdad que Cristo es perfecto. Pero para nosotros la definición es un poquito más amplia. Vamos a verlo. ¿Ya? Lo primero que vamos a definir la perfección, la vamos a definir. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el Señor decía, serás? ¿Ya? ¿Perfecto serás? ¿Ya? No perfecto eres, perfecto serás. En el libro de los Salmos, capítulo 101, por favor. Reprensibles, decía el pasaje que leía el hermano, ¿para cuándo? Para el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, para el día de nuestro Señor Jesucristo, que pudiera ser mañana, porque nadie lo sabe, dice, no está fijado el día ni la hora, ¿no es cierto? Bueno, ya deberíamos serlo. Si mañana fuera la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy día nosotros deberíamos ser irreprensibles. Amén. Por lo menos hay uno preocupado. Bien, Salmo 101. Pero el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Amén. No se asusten. Van a pasar toda la noche orando por si el Señor viene mañana. No se asusten. El versículo 2 dice, entenderé, y esto es lo que yo quiero presentarles, que es para nosotros, si bien para mí la perfección es Cristo, sin duda, pero para nosotros está presentada la perfección como un camino. Es decir, si bien la perfección es llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para nosotros la perfección es un camino. Y si usted no transita por ese camino, ¿se acuerdan que Isaías decía que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar? Pero hay que transitar por el camino, por eso el que anduviere por el camino, no estar junto al camino, dice, entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Yo no entiendo ese camino, no lo entiendo. Yo sé lo que tú quieres para mí, yo sé que tú quieres que yo alcance esa perfección, pero yo no puedo entender esa perfección, y dice, pero la voy a entender cuando tú vengas a mí. Si el Señor vino a nuestro corazón, Él nos hace entender cuál es ese camino. Es el camino de la perfección. Y el versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino. El que ande en ese camino, que es el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros podemos tener mucho deseo de hacer cosas y de servir al Señor en esto y lo otro, pero el Señor dice que debemos andar en el camino de la perfección. El que ande en este camino, en el camino de la perfección, si es un camino, tuvo un principio y ese camino tiene un objetivo, tiene una meta, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá está el diseño, allá está el modelo, no se compare con ningún hermano que está a su lado. Con nadie. Él es el modelo que el Padre nos ha mostrado, el diseño. Es su Hijo Jesucristo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dice aquí, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Oh Señor, gracias.
Ahora, para confirmar eso, podemos ver Proverbios capítulo 4, ya que están cerquita ahí, Proverbios capítulo 4. ¿Ya? Definición. Estamos definiendo qué es lo que es la perfección para nosotros, por lo menos yo así lo he recibido, para mí es un camino. ¿Se acuerdan que el Señor, dentro de sus enseñanzas, habló de que habían dos caminos? ¿Sí o no? Y él mismo se clasificó como un camino, dijo yo soy el camino, pero dijo que habló de dos caminos, del camino y el camino. Y después dijo que había que entrar por el camino. Y ese camino nos lleva a la perfección. Tienes que entrar por el camino. Que el Señor no lo presentó en Deuteronomio los dos caminos, pero básicamente es lo que se ve ahí, el camino ancho y el camino angosto. Ser perfecto significa entrar por el camino angosto. Ahora si quiere el camino ancho, ahí está. Todo lo que es magos, estílegos, hechiceros, consultar. Vaya a consultar a los muertos para ver, vaya a verse la suerte con un gitano, haga lo que quiera. En ese tiempo nos vendían la pomada, los gitanos nos vendían la pomada. Pásame la mano, paisano. Y nos miraban las rayitas y nos decían, oye, yo veo que vas a tener dinero aquí. No sé cómo puede creer esas cosas. Todo ese tipo de cosas, hermano. Supersticiones. ¿No estábamos llenos de supersticiones? ¡Ay, se derramó la sal! Se derramó la sal. Un hermano, una persona, ponele una lanita roja. Pone una cruz de peril detrás de la puerta. No pasé por debajo de la escalera. Lleno de cosas. Lleno de cosas. Bote toda esa basura. Jesucristo dijo que usted tiene que entrar por el camino angosto. Entra por el camino angosto y desecha todo lo demás. Por esas abominaciones Jehová echó esas naciones delante de ti. Pero nosotros estamos, hermanos, es un privilegio el Evangelio. Es un privilegio el Evangelio para nosotros. Yo lo considero un privilegio para mí que el Señor me diga, mira, por aquí es. Él me está definiendo las cosas, me está definiendo. No es un tema de decir, sí, Jesús es perfecto, qué bueno. Me alegro que Jesús sea perfecto. No, me está diciendo, sí, pero tú tienes que entrar por el camino. Si no entras por ese camino, no vas a llegar a la perfección. No lo vas a lograr. Aquí en el libro de los Proverbios, dije en el capítulo 4, versículo 14. Ancho, camino angosto. Por los caminos. ¿De quién? Ni vayas por el camino de los malos. Ya, primero, versículo 18. La senda de los justos o el camino de los justos es como la luz de la aurora. Dice que va en aumento. Aleluya. Le voy a sobar las manos, Señor. Dice que la senda del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora y va en aumento. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, pero no, el versículo 14, pero no entres por la vereda de los impíos, porque ellos van camino al precipicio. ¿Estamos mirando al mundo? ¿Qué estamos mirándole al mundo? ¿Qué le estamos envidiando al mundo? El mundo debería envidiarnos a nosotros. Dice la senda de los justos como la luz de la aurora. En aumento, va en aumento cuando tú entras por la senda
por la senda del justo. Cuando tú entras el camino angosto, te vas a dar cuenta que la luz va a ir cada vez brillando más. Hasta que ese día sea perfecto. Cuando el día es perfecto, hermano, ¿saben lo maravilloso que tiene cuando el día es perfecto? Que no hay sombras, no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay nada que distorsione, nada. Es como cuando se dice cuando el día es perfecto al mediodía, ¿no es cierto? Cuando el sol está en la parte de arriba, no es cuando sale ni cuando se coloca el sol, cuando está arriba, ahí no se produce ni siquiera sombra. Así es, dice, hasta que el día es perfecto. Ahora, versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos. ¿Caminos cómo deben ser esos caminos? Bien. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ya, estamos hablando de política, por supuesto. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es mejor la senda de los justos, ¿no? Es mejor la senda de los justos. Es como la luz de la aurora, va en aumento, va en aumento, va en aumento. Sí, pero el camino es angosto. No importa. No importa si es camino angosto. Estamos definiendo la perfección, hermano, en estos dos pasajes de la Escritura. Para mí queda más que claro que la perfección es un camino. Y si yo no lo transito, lo siento. El Señor no viene a buscarme porque yo sea evangélico. El Señor no me viene a buscar a mí por ser evangélico ni por haber estado presente en la iglesia 30 años. Él me va a tomar cuenta si entré o no entré por ese camino. Porque ese camino me conduce a la vida eterna, ese camino me conduce a la perfección. Es lo que el Señor ha establecido para nosotros. Así que para mí está más que definido. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? ¿Cuándo comenzó el camino para mí? ¿Cuándo comenzó el camino para usted? El camino de la perfección. ¿Cuándo comenzó? Amén. Justo, exactamente lo que mi hermano Sergio está diciendo. Nos pusimos de acuerdo afuera cuando... Le dije, cuando llegue esta pregunta, tú respondes esto. No, el Señor sabe que no fue así. Pero amén, mi hermano Sergio. Así comenzó. Así comenzó el camino de la perfección para nosotros. Filipenses 1:6, tan conocido pasaje, y lo cantamos. Ah, cantémoslo así. Salgámonos de la rutina. Si quieren cantarlo, cántenlo, no, ya. Que la buena hora. Amén. Amén. Tomaron. No, estuvo pobre el desayuno. Completará. Será fiel en completar. Amén. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él la comenzó y Él la va a perfeccionar. ¿Cuándo? Hoy día está trabajando todavía en eso. El Señor hoy día está trabajando en eso, en perfeccionar a su iglesia, para presentarnos irreprensibles delante de Él. Pero fiel es Dios, el cual también lo hará. Dice Pablo, será fiel en completar esa obra. Pero esa fidelidad tiene, voy a decir como que esa fidelidad tiene una condicionante, y la condicionante es que tú estés en el camino. Si estás fuera del camino, no vas a alcanzar esa perfección. Él lo hará, Él va a perfeccionar esa obra. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hermano, esa obra termina
en ese día cuando la trompeta suene. Allí va, el Señor dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Allí vamos a alcanzar la plena que el Señor quiere para su iglesia. Hoy día está trabajando el Señor en nosotros. Ya la definimos y ahora estamos viendo cuándo comienza y cuándo termina. Hoy día, mañana, si el Señor no ha venido, y pasado mañana, tienes que estar pendiente de este punto. El Señor quiere perfección. ¿Lo quiere? Perfecto serás delante de mí. Era el pasaje inicial donde comenzamos esta palabra. Perfecto serás. Y es un mandamiento. Así que los mandamientos no se cuestionan. Los mandamientos se obedecen. Y es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor no está trabajando en otra cosa que nuestra iglesia. Y hoy, yo sé que hay corrientes por ahí. Entiendo que, por lo menos en la iglesia, en este ministerio, creo no nos ha afectado. No sé si la han oído hablar, que se llama el famoso cesacionismo. ¿Han escuchado hablar del cesacionismo? ¿Algunos por ahí? ¿No? Disculpen si alguien cree en el cesacionismo, pero yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo en un Dios que hoy día está obrando. Yo creo en un Dios que hoy día está trabajando. Yo creo en un Dios que está perfeccionando su obra hoy día. Y Él ha establecido todos los medios, todos los recursos que nosotros necesitamos para alcanzar ese objetivo, que están al alcance de la iglesia. Hay dos problemas graves en esa doctrina llamada la doctrina del cesacionismo, que no voy a entrarme ahí porque no es el tema, pero si sirve de esto. Hay dos problemas graves en el cesacionismo y que ha traído pobreza a la iglesia. Una es la incorrecta interpretación de las escrituras y lo segundo es una falta de fe. Esas dos cosas generan el llamado cesacionismo. Dios está trabajando hoy. Si quieren una tarea para la casa, lean el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 15. Cuando el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, ¿está en Juan 15? Todo ese pasaje, hasta el versículo 8-10, todo está en tiempo presente. Yo soy. ¿Qué soy? La vid verdadera. Mi Padre es tiempo presente. No dijo mi Padre fue un labrador, mi Padre es un labrador. Y después habla de la iglesia y dice, y ustedes son los pámpanos. Dice, si ustedes llevan fruto, ¿saben lo que va a hacer el Padre? No va a hacer nada porque se está tomando unas vacaciones en Cancún. No, el Señor no está con vacaciones en Cancún. El Señor está trabajando en su iglesia, el Señor está haciendo una obra en su iglesia. Dice, si alguno lleva fruto, lo limpiará. El Padre va a venir a tu vida y te va a limpiar para que lleves más fruto. Dios está trabajando hoy día. En su iglesia está llevando a cabo su obra. Él la comenzó y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que dice, si tú llevas fruto, te va a limpiar para que lleves más fruto. ¿Y para qué quiere más fruto? Para que el Señor sea glorificado. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Así que Él comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. Fíjese que ustedes lo cantaron y ahora voy a leer aquí, me voy a leer el versículo el 6, pero el versículo 9, el 9 y el 10 de Filipenses, el pasaje que, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Ahora el versículo 9 y 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor.
a fin de que sean sinceros, irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que fíjense lo que Pablo dice: pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Y para quiénes son esos frutos? Para gloria y alabanza de ¿quién? Para gloria y alabanza de Dios. Así que ¿cuándo comienza y cuándo termina? ¿Está claro? Termina en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, ¿quiénes están llamados a alcanzar la perfección? ¿Habrá alguno aquí que no está llamado? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Qué bueno, todos convencidos de que están todos llamados. A ver, levanten la mano los que están llamados a la perfección. ¡Ay! Algunos manos no se levantaron. Ya, era para ponerlo en abril. Bueno, Lucas capítulo 6, hermanos, esta palabra, al principio lo dije, esta palabra es para todo creyente, todo tiempo, toda época. Y les dije que no era algo exclusivo para el pueblo de Israel, no era del Antiguo Testamento, no, esto es para toda la iglesia de principio a fin. Por eso un poco me explayé en esto de que la iglesia primitiva no había recibido lo prometido. Si ustedes lo pueden ver allá en Hebreos, creo que es el capítulo 11 por allí. Dice: todos ellos alcanzaron un buen testimonio, todos ellos alcanzaron perfección, pero no recibieron lo prometido porque el Señor nos tenía considerado a nosotros en su plan. Dios nos tenía en su corazón, tenía en su mente. Usted que está sentado ahí, el Señor lo tenía considerado a usted y a mí en su proyecto, en su plan. Por eso que el Señor no les entregó a ellos lo prometido, porque si ellos hubieran sido glorificados, nosotros desaparecemos. Pero gloria al Señor, que Él nos tenía considerado a nosotros también. No pido solamente por esto, dijo Jesús, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y eso éramos nosotros. Y la iglesia contemporánea de hoy. Así que esta palabra es para todo creyente. Todo creyente está llamado a alcanzar la perfección. Fíjense aquí en Lucas 6, por favor. Versículo 39. Les voy a pedir un favor. Nos vamos al versículo 40 para que ustedes tengan una idea. El versículo central es el 40, pero vamos a leer el 41 y el 42 y después vamos a leer el 30 y el 40. 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Versículo 41. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En ese contexto está el versículo 40. Fíjense, cuando yo leo esos 4 versículos, como que el versículo 40 no calza con lo dicho antes y después. Pareciera que no, como que no tiene relación. El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfecto como su maestro. ¿Y cuál es el punto aquí que el Señor, qué es lo que nos quiere mostrar en ese? Porque el versículo 39 dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. En el versículo 40, en el 41 dice: ¿por qué miras la paja en el ojo en el ojo de tu hermano? No echas de ver la viga que está en tu propio
en tu propio ojo. ¿Saben cuál es la enseñanza que puedo sustraer de ese pasaje? ¿Cuál es el conflicto que hay ahí? Bueno, no es el conflicto de la Escritura, es el conflicto del ser humano. Que nosotros tenemos como seres humanos, tenemos un problema. ¿Saben cuál es el problema? Que siempre nos estamos comparando con los demás. Por eso que estamos viendo el defecto. ¿Sí o no? Bueno, qué bueno por aquellos que lo pueden repetir. Es más fácil ver el defecto en los demás y lo peor de todo, nos comparamos con los demás. Y ese es el peor error que puede existir en una persona. Dice que tú puedes ser, el discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado, que es para donde estamos apuntando este mensaje, todo aquel que fuere perfeccionado llegará a ser como su maestro. Es decir, el Señor me está mostrándome dos realidades aquí. Una es el maestro, que es el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, y otros son mis pares. Pero resulta que en mis pares habitualmente uno ve defectos, como ustedes ven los míos. El peor error que comete un cristiano es una autoevaluación. Cuando uno se autoevalúa, habitualmente la autoevaluación es engañosa. Usted se engaña a sí mismo creyendo que es algo. Pablo dice que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted no está engañando a nadie. Absolutamente uno no engaña a nadie creyendo ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No hagas una autoevaluación de ti mismo, hermano. Porque dice que aquí tú puedes, si eres perfeccionado, puedes llegar a ser como tu maestro. Esto es el maestro y el discípulo. El maestro y el discípulo. Y el discípulo puede llegar a ser como su maestro. ¿Podremos llegar a ese nivel? ¿Se podrá llegar a ser como el maestro? No estoy apuntando hacia acá porque yo estoy ahí. Estoy hablando que el Señor dijo: a nadie llaméis padre, a nadie llaméis maestro. Él es el padre, Él es el maestro. Podemos llegar a hacerlo. Pero lo que nosotros debemos hacer, olvidemos de este tema, de empezar a compararnos con nosotros mismos. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano cuando oraba? Ese fariseo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Se estaba autoevaluando. Dios hizo una oración, pero de esas oraciones: te doy gracias, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. No soy como estos hermanos que están aquí. No soy como los Beulas. Yo voy todos los domingos a reunión, yo no me pierdo ni una, yo doy diezmo, yo ayuno, no una vez, 2 veces a la semana, y etcétera, etcétera, etcétera. Y enseguida miró para el lado, vio al publicano y dijo: ni como este que está al lado mío, tampoco me parezco a ese. ¿Y saben lo que pasó allí? Que el publicano no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Autoevaluación engañosa. En el libro de Apocalipsis dice que la iglesia de la Odisea, ¿qué era lo que decía? Yo soy, yo soy, yo soy el que hago todo, yo aquí, yo allá. Y el Señor miraba a esa iglesia y ¿cómo la encontró? Ciega, desnuda, miserable. Esa era la condición que el Señor estaba mirando al fariseo y decía: no me convence. La iglesia de la Odisea tampoco lo convenció al Señor, porque el Señor miraba la realidad. Nosotros tenemos un diseño, no nos comparemos con nadie. Aquí si el discípulo no es superior al maestro, pero si cuando fuere perfeccionado podrá llegar a ser como su maestro.
Así que esta palabra estamos diciendo que es para toda la iglesia. Si usted es discípulo del Señor, este llamado a la perfección, si fuere perfeccionado, usted puede llegar a ser como su maestro. Es lo que el texto está diciendo. Pero no intente estarse comparando con nadie, ni con un diácono, ni con una hermana, ni con el pastor, ni con nadie. Usted tiene, si quiere compararse con alguien, párese delante del Señor. Y ahí me dice usted cómo está. Si está bien, si está mal, si le falta. ¿Sí o no? Y él es el diseño. ¿Ya? El Señor le habló allí en el Sermón del Monte a sus discípulos, les dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben? El Señor no nos pide algo que no sea alcanzable. Él no nos puede pedir algo que no sea alcanzable. La perfección es algo que se puede alcanzar. Porque si no, no nos pediría que seamos perfectos. Les dije, trascendió desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El mensaje del Señor Jesús para sus discípulos fue ese: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Continuó. No hubo un corte en ese propósito. Hay otras cosas, bueno, no viene al caso, pero hay algunas cosas que, por así decirlo, no tuvieron continuidad, pero ya son cosas que tienen que ver con la ley y otra enseñanza. Pero este propósito de Dios no terminó allí, continuó en la enseñanza del Señor con sus discípulos, y también después continúa Pedro, continúa Pablo, continuaron todos los apóstoles enseñando lo mismo. La iglesia tiene que alcanzar la perfección. Tiene que alcanzarla. No nos podemos conformar. No nos podemos conformar, hermanos. Es para nosotros, es para la iglesia, es para todo creyente. Aquí en 2 de Corintios capítulo 13, por favor. Versículo 8, 2 de Corintios 13, 8. Me encanta este versículo 8, siempre lo viene a mi corazón. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Lo primero, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Entienden eso lo que está diciendo ese texto? ¿Sí? Está diciendo que nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a ir, nosotros ni nadie puede ir contra la verdad. Y hay un dicho que dice, si no puedes contra ella, eso, pues, hermano, es sencillo. Si no puedes contra ella, únetele. Porque Pablo dice, si no por la verdad, pero contra la verdad no podemos. La verdad prevalece. La verdad prevalece siempre. El Señor, esa verdad prevalece. Lo hermoso, cuando yo veo las escrituras, veo que el Señor para la verdad no necesita un millón de gente, necesita uno solo. Para llevar la verdad a Egipto usó a uno, a Moisés. Para traernos la verdad a nosotros usó a uno, al Señor Jesucristo. Y esa verdad con uno solo ha prevalecido. Aunque hay un millón de personas dando contra la verdad prevalece. Prevalece. Y luego nos dice a nosotros, no podemos contra la verdad, no podemos, es como darnos cabezazo contra el muro. Es mejor unirnos a él, a la verdad. Por la verdad. Y ahora viene a continuación. Dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún orando. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de Pablo, estamos Pablo dirigiéndose a una iglesia que se entiende por los capítulos 1 y los versículos anteriores, que era una iglesia que era
Corintios, que era una iglesia, ustedes lo saben, inmadura. Hay entre vosotros celos, hay entre vosotros contiendas, unos de Pablo, otros de Apolo. A uno les gustaba ser seminaриano, a otros les gustaba ser espinoso. Otro grupo aparte para Juan Arao, otro José Farías por otro lado. El único que no tiene grupo es Alejandro Molina. Ya, no tengo seguidores. Sí, qué bueno. Es la esposa del pastor. Son todos molinos. ¿Eh? La iglesia de Corinto, Pablo se está dirigiendo a una iglesia que eran niños, que eran carnales, que andaban como hombres. Dice Pablo, y oramos por vuestra perfección. Les estoy diciendo que esto es para todo creyente. Nosotros a veces justamente estas cosas son las que desaniman cuando uno dice, oh, mira el comentario, mira el otro, mira aquí, mira allá. Estos hermanos agrupándose para allá, esto para acá. Y estas cosas pasan dentro de la iglesia. Pero para eso está la palabra de Dios. El Señor nos está encauzando en esta palabra. Tratemos de meternos en la senda del justo. Tratemos de meternos en el camino angosto. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. No se va a extraviar. La perfección es un camino y hay que transitarlo. Si no lo transitamos, no vamos a alcanzar esa perfección. Oramos por vuestra perfección. Pablo dice, está orando para que esa iglesia impura, carnal, dividida, alcance perfección. Y si la iglesia de Corinto estaba en esa condición y había un apóstol orando por esa iglesia, ¿por qué hoy día no? Hoy día también debemos orar por la iglesia para que la iglesia alcance ese mismo objetivo, que la iglesia alcance la perfección. Porque esto no es un tema antojadizo, este es el mensaje del mismo Señor Jesucristo. La primera persona en el Nuevo Testamento que habló de perfección fue nuestro Señor Jesucristo. A sus discípulos, sed perfectos. Pueden anotar los que anotan ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte. 5:48, gracias mi hermano. Mateo 5:48, ¿cómo dice? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no es un tema antojadizo para nosotros. Si el Señor lo enseñó, si el Señor se lo dijo a sus discípulos, esta palabra hay que enseñársela hoy día a la iglesia también. Para todos creyentes. Hemos visto tres cosas. La definición, el cómo, cuándo comienza y cuándo termina. Y ahora estamos viendo quiénes son los que están llamados a alcanzar esa perfección. Toda la iglesia. Sin excepción alguna. Si usted es creyente, esta palabra es para usted. Lo último, ¿cómo se alcanza la perfección? Este es importante, porque ahora, aquí entramos en la materia, yo diría, más central del mensaje. ¿Cómo alcanzar la perfección? Vamos a ir a 2 de Corintios. Y estamos, me parece, claro, estamos en 2 de Corintios, pero vamos en el capítulo 12. Vamos a estar terminando con esto. Tengo varias, mientras escudriñaba y pidiéndole al Señor por esta palabra, le decía, Señor, ¿qué cosas deben ser? ¿Qué cosas? Dije, ¿qué cosas? No estoy hablando cómo se alcanza. Otra cosa que vamos a estar viendo, pero ¿qué cosas deben ser perfeccionadas en la vida del creyente, en mi vida o en la iglesia? ¿Qué cosas deben ser perfeccionadas? Y empecé a buscar, a escudriñar. Llegué como así, 5 o 6 cosas. Y creo que el pasaje que mejor lo puede ilustrarlo, el que mejor lo ilustra, es el pasaje del apóstol Pedro. Y creo que es la segunda de Pedro. Y tengo aquí en mis apuntes, la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
que dice que debemos añadir la fe, virtud, a la virtud. Y así y empieza Pedro: dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraterno, amor. Y creo que ese pasaje es el que mejor ilustra la perfección para mí. Porque justamente cuando yo estaba ahí buscando, justamente llegué a la palabra fe. La fe tiene que ser perfeccionada. El amor tiene que ser perfeccionado. El amor, la unidad. La unidad de nosotros debe ser perfecta. Nada de que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que a mí me gusta este hermano, que no soy... Perdón, Cristo está dividido. La unidad de la iglesia tiene que alcanzar perfección, el amor tiene que alcanzar perfección, la fe tiene que alcanzar perfección. ¿Qué más? La obediencia es algo que debe alcanzar perfección. La santidad es algo que debe alcanzar perfección. Nosotros no somos perfectamente santos, pero no es alcanzable. Dios nos dice ser santos porque se puede alcanzar. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, no lo tengo en mis apuntes, creo que es el capítulo 7, dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios es que se perfecciona la santidad. Así que la santidad es algo que se debe perfeccionar. Esas son las cosas, cuando hablamos de perfección, Señor, esas son las cosas que me está diciendo: esto hay que perfeccionar, esto hay que perfeccionarlo. Tu fe, tu amor, tu obediencia, tu conocimiento. Y el pasaje que les decía que creo que mejor lo ilustra es justamente Pedro. Dice: sí, tengo fe, debo ir añadiendo. Debo ir añadiendo virtud, a la virtud que den conocimiento. El conocimiento también, debemos llegar al conocimiento. ¿Y cómo andamos ahí? ¿Estamos bien? Después hay que editar, por favor, hermano. Hay que editar el mensaje. Dice que debemos llegar al conocimiento pleno. ¿Y estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Hemos llegado al conocimiento pleno? ¿No? Y entonces, ¿hay tarea o no hay tarea? ¿Se dan cuenta que hay cosas que ahí el Señor empieza a mostrarnos? ¿Ya? Esas son las cosas que yo empecé ahí, el Señor a tratar conmigo, me decía, esto. Y ahí uno cuando empieza ahí como que siente que se va hundiendo porque soy pobre en esas cosas. Soy pobre, Señor, pero tenga misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Ahora, segunda de Corintios capítulo 7. Vamos a ver algunas cosas y vamos a concluir. Perdón, capítulo 12. Después de que el apóstol Pablo comienza a hablar de que él conoce a un hombre en Cristo, que fue arrebatado al cielo, ¿se acuerdan que los primeros versículos, vamos a leer del 7, pero en los versículos anteriores fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre poder expresarlas? Dice: en este hombre me voy a gloriar. Pero fíjense, y para que la grandeza, versículo 7, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado una guía en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿para qué? Ahí está, si quieren subrayarlo, anotarlo, cualquier cosita, ahí está la palabra para mí clave. Envanecimiento. El envanecimiento es uno de los problemas que tiene el ser humano, que no le permite alcanzar madurez, crecimiento, perfección. El envanecimiento.
Fíjense que el Señor dice que un mensajero de Satanás, el Señor le puso a Pablo un mensajero de Satanás, hermano. ¿A quién le gusta que lo bofeteen? ¿Ah? Como tomado de aquí, ¿no es cierto? Para que no me enaltezca, para que no me enaltezca. Le he rogado 3 veces al Señor. Primera oración, el Señor le dijo que no. Segunda oración, el Señor le dijo que no. Tercera oración, el Señor le dijo que no. Pero qué malo es el Señor. ¿Por qué decimos siempre que el Señor tiene que responder nuestras oraciones? Y ahí a Pablo le pidió 3 veces que el Señor le dijo, no, no, no. Punto. Es no. Y Pablo entendió el no. Dice el versículo siguiente. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, aleluya, orgullo, soberbia, vanidad, para allá, humildad, él atiende a los humildes, ya, dice, el Señor se perfecciona en la debilidad, no en los autosuficientes. El Señor se perfecciona en la debilidad, no en los autosuficientes. Mi poder, que no es otra cosa que su Espíritu Santo, se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo entendió eso, dijo, no oro más, de buena gana me voy a gloriar en mi debilidad. Me voy a gloriar en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando el poder de Dios se va a manifestar en mí. Cuando soy débil. Yo que sé, ¿qué sabemos? Si alguno cree saber algo, no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué conocimiento amplio tenemos del Señor? Y realmente cuando a veces hasta sudamos para venir a pararnos aquí para... Señor, tu gracia, tu gracia. Y si no está tu gracia, no sirve de nada. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces, no antes. Si queremos que el poder de Dios se perfeccione en nosotros, olviden de toda jactancia, de toda altivez, de toda soberbia. Olviden todo eso. Ese es el peor impedimento, les decía recién, que el ser humano puede tener para alcanzar un grado de perfección. Y Pablo lo entendió, a pesar, porque dice que el Señor tuvo que ponerle freno, hermano. Saben que el Señor nos tiene que poner el freno como los caballos. Si no nos pone el freno el Señor a nosotros, tendrían que ponernos alfombra roja aquí para entrar. Sí, sí, no. Yo no soy cualquiera. No me han puesto ningún sillón aquí atrás. Hermano, el Señor atiende al humilde. Al altivo lo mira desde lejos. Pablo decía, no entendí el primer bofetada, la segunda, no lo entendí hasta que el Señor me dijo, bástate, mi poder te perfecciona. Hay un poder que el Señor quiere perfeccionar en su iglesia, pero no lo hace en la autosuficiencia. Cuando reconocemos
Cuando reconocemos que somos siervos inútiles. Cuando decimos, Señor, yo no sirvo para eso. Y entonces el Señor viene y toma esa vida y la usa para su gloria. Envía a otro, decía Moisés, envía a otro. Soy torpe. Justamente lo que ando buscando, dijo el Señor, ando buscando un sacerdote. No sé hablar, con mayor razón. Justamente lo que ando buscando, uno que no sepa hablar, para usarlo yo. Porque desde el momento que empezamos nosotros a querer que manejamos todas las cosas, ahí ya la cosa no sirve. Reconozcamos al Señor, reconozcamos que Él está haciendo una obra y la hace en vidas como nosotros, hermanos, incompetentes. Oh, yo le doy gracias al Señor por eso. Le doy gracias al Señor por eso, de verdad. No quiero hablar de mí mismo, pero de verdad, para otra vez. Ese es el primer ejemplo. Vamos a ir al segundo, vamos a ir a Hebreo. Lo último, yo creo que casi lo que más vamos a ver aquí en Hebreo. Partiendo en el capítulo 2. Perdón. 5, por favor. Esto es lo segundo. Estamos hablando de cómo alcanzar perfección, cómo alcanzamos la perfección. El primer punto, el primer ejemplo que vimos fue de la vida de Pablo. ¿Ya? Esto segundo, este tirón de oreja va para los más antiguos. Los más nuevos, se rían los nuevos. Los más antiguos va para nosotros. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por qué. ¿Cuál es el problema? Ahí está el problema. ¿Qué dice la palabra? Todo hombre sea pronto para huir. Todo hombre sea pronto para huir. Os habéis hecho tardos para huir. Y el Señor diciendo, no, es que yo no quiero que sean tardos, yo quiero que sean prontos para huir. Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras. Era lo que Jesús les decía a sus discípulos, hagan que estas palabras entren en sus oídos, que penetren en sus oídos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y a veces somos más al revés, somos más para hablar que para oír. Salomón decía, aún el necio cuando calla le es contado por sabiduría. Para que vean ustedes lo que significa cerrar nuestra boca. Si quiere que lo confundan con un su boca. ¿Le gustaría que lo confundieran con un sabio? Amén. Bueno, cierra su boca, dice Salomón, cierra tu boca y te van a confundir con el sabio. Porque aún el sabio cuando calla les contado por sabiduría. Entonces somos más dados a hablar que a oír. Dice aquí, os habéis hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí nos detenemos para lo que vamos a leer a continuación. Toda vida, todo creyente debe tener un fundamento en su fe. Dice rudimento. ¿Y cuál es el problema de que no están claros los fundamentos? Se hicieron tardos para oír. Importante entonces mirar cómo oír. Es decir, ahí deberíamos estar nosotros. El Señor, recuerdo un pasaje allí en el libro de Job, dice que de una o de dos maneras habla Dios. ¿De acuerdo? El Señor se vale de todos los medios para hablarnos.
Ya hasta por un impío nos puede hablar. Todos callados. No importa. Por lo menos con el profeta Balaam, que le habló a través de un año. No, no voy a hacer una doctrina de eso, porque nunca más un burro ha hablado. Excepto otro. Pero habla el Señor. Le habló. De otra manera habla Dios. Pero nosotros tenemos que ser prontos para oír, prontos para oír. Os habéis hecho tardo para oír. Por eso dice, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Así que un creyente lo que tiene que hacer es establecer fundamentos en su vida, establecer una base sólida en su vida para poder construir su casa. Como eso, si eso no se alcanza debido a que ha sido tardo para oír, entonces nos vamos a, disculpen, podemos terminar el texto. Tipa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿para dónde vamos? A la perfección. En otras palabras, le está diciéndole a la iglesia, vamos adelante a la perfección, pero si no está lo rudimentario, muchas gracias. Pero si no está lo rudimentario, ¿cómo esa persona va a ir a la perfección si no tiene los rudimentos? No echando otra vez el fundamento. No es que los fundamentos estén malos, si los fundamentos son buenos, pero es que no hay que echar el fundamento y después volver a echar el fundamento. Los fundamentos deberían echar una sola vez. Aquí se construyó este edificio, voy a llamarle, y bueno, participé con un grupo de hermanos ayudando, y se hicieron excavaciones y se echaron los fundamentos, pero eso se hizo una vez. Y no podemos ahora decir, bueno, hagamos otro fundamento y después hagamos. No, el fundamento se hace una vez. Y cuando no hay fundamento en la vida de un creyente, la consecuencia es clara. Os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo se alcanza? Estamos tratando esto de cómo alcanzar la perfección. Bueno, una de las cosas es oír. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Deberíamos considerar esto, hermano, considerarlo seriamente. Porque el escritor de Hebreo nos está diciendo, vamos adelante a la perfección. El llamado es ir a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, del juicio eterno. Dice, y estas cosas haremos sin verdad el Señor así lo permite. Así que el llamado es, vamos adelante a la perfección. Ahora, en Hebreos, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 5, otro aspecto más de cómo alcanzar la perfección. Versículo 7. Pueden leer que dice el versículo 5, que Cristo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ven, Él no se glorificó a sí mismo. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué fue lo que aprendió? ¿Y qué me dice el versículo 9? Tengo que reconocer que me deja con un signo de interrogación el texto, y que Cristo fue perfeccionado. Cristo fue perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo fue perfeccionado. Siempre creído que Él es perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es perfecto, pero Él vino a este mundo. ¿Y saben cómo lo vi yo de esta manera? El diamante fue mandado aquí para ser pulido. Ese diamante fue pulido. Él era un diamante. Pero aquí lo pulieron y salió más brilloso, más perfecto, más hermoso y, y de más valor. Bueno, nosotros también estamos aquí. También estamos aquí. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino a participar de carne y de sangre, del mismo material que estamos hechos nosotros. Y dice, y en los días de su carne, Él ofrecía ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, y ahí está la palabra, el secreto, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, hermano, aquí entramos en esta materia donde yo creo que a ninguno nos acomoda. Los padecimientos traen perfección. Los padecimientos traen perfección y es lo que menos queremos. Me gozo en las afrentas, me gozo en las debilidades, me gozo, decía Pablo. Ahí me gozo. ¿Y nosotros? Santiago decía que debemos tener por sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dice, pero la paciencia necesita tener una obra completa. ¿Para qué? Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Entonces, hay una obra que el Señor quiere hacer y es una obra completa. Cristo pasó por el refinador, pasó por los padecimientos, claro, ofrecía ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, es verdad, pero fue oído por su temor reverente. Y dice, fue perfeccionado. Hay dos están. A ver, tienen dos cosas que una era padecer, y la otra era aflicciones. Padecer y aflicciones, que a veces parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Padecer, una persona padece cuando alguien dice, estoy padeciendo una enfermedad, ¿sí? O está pasando por un aprieto económico y está padeciendo, ¿ya? O afligido, no sé si me estoy confundiendo en esto, pero es aflicción y padecimiento. Aflicción. Pero los padecimientos tienen que ver con poner la otra mejilla, con los azotes. Jesús, Él sufrió esos padecimientos. No solamente aflicciones, porque una enfermedad nos aflige, la economía nos aflige, y no sé cuántas otras cosas más, situaciones que nos afligen. Pero también menciona padecimientos. Y los padecimientos conducen a la perfección. Yo sé que a lo mejor esto es lo más impopular, terminé con lo más impopular, porque yo sé que esto no es parte de lo que queremos, de lo que deseamos como personas y como hijos de Dios.
pero que nos sirven, nos sirven. De que Dios usa esos medios, los usa. Los padecimientos. Amén. Amén. Finalmente, no lo voy a citar, a leerlo, pero el Efesios capítulo 4, para aquellos que toman apunte, el Señor dice que constituyó los ministerios. A unos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Conocen el pasaje, no es cierto? Todos lo conocen. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Se dan cuenta que el Señor ha usado todos los recursos necesarios para la perfección de la iglesia? Todos los recursos están a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que esos recursos el Señor los dio a la iglesia. Bien, el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por este día. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque sé que tú comenzaste obra en tu iglesia, Señor. Gracias te doy, Señor, aquí. No es tiempo perdido, no es un día perdido. Yo sé que tu palabra, oh Señor, puede hacer la obra para lo cual tú la envías. Tú has dicho, oh Dios, que no volverá a ti vacía, tu palabra no volverá vacía, que esa palabra es como cuando riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que pan, al que come. No volverá vacía esa palabra. Dios permite, Señor, y que dé fruto, que es para tu gloria, Señor. Perfecciona tu obra en tiempo. Oh Señor, estamos en tiempo. Yo sé que tú estás en tu iglesia. El que lleva fruto, tú dices que lo limpiarás para que lleve más fruto. Tú estás trabajando, tú estás perfeccionando, tú estás usando, Señor, tu palabra, tu espíritu, los dones, todos los recursos que están en ti, Señor, para que ese objetivo se logre en tu iglesia, Señor. Que podamos recibirlo de tu parte, Señor. Que podamos creerlo en el corazón y recibirlo. Aleluya. Bendice a tu iglesia. Alumbra nuestros ojos, Señor, y muéstranos el camino por donde debemos andar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. No fijéis los ojos en nadie más tener. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos.